Buen día a todos, bienvenidos y bienvenidas a este curso sobre el diagnóstico avanzado de fallas automotrices mediante la plataforma Electude. Quien les habla es el ingeniero José Luis Mullo Casillas. Actualmente me encuentro como evaluador del CASES, es el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, como coordinador del Instituto Superior Tecnológico 7 de Octubre, que pertenece a la CENESID de Ecuador, es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y también me encuentro como director de la empresa que está organizando este evento, la cual es Ingroup PhD, ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador. Asimismo, la otra sede se encuentra en la ciudad de Latacunga. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Esperamos que en esta capacitación logren adquirir los conocimientos suficientes para poder enfrentarse a fallas del tipo automotriz que son cotidianas en los motores actuales. Voy a iniciar mi exposición indicándoles sobre la plataforma Electude. Nosotros como empresa Ingroup representamos actualmente en el Ecuador a la compañía Electude. Esta es una multinacional que es líder en lo que respecta al aprendizaje automotriz de manera online. En este momento, al tener una crisis, como empresas nos hemos visto obligados a reinventarnos para poder hacer frente a la pandemia del coronavirus COVID-19. De aquí depende de nosotros como empresa enfocarnos en la capacitación, que debe ser mediante medios virtuales. Es así que Electude es una gran herramienta que la venimos utilizando, presta excelentes servicios comparativamente con otras plataformas que también existen en la web, como por ejemplo Bosch, Superprofesionales y al mismo tiempo Moodle, que ambas plataformas tienen un entorno de aprendizaje pasivo. Más bien, Electude proporciona un medio de aprendizaje activo. A continuación, voy a indicarles un video de la fuente Electude, que es la compañía a la cual nosotros representamos. La pandemia se tomó el mundo. Creó distancias entre estudiantes y profesores. Nuestros talleres se encuentran vacíos. Nada será ya lo mismo. Ahora, a medida que volvemos lentamente al trabajo, notamos que todo ha cambiado. Los estudiantes deben volver a la normalidad para recuperar los meses de estudio perdidos y al mismo tiempo mantenerse a salvo del virus. Los instructores deben estar preparados para una realidad donde los estudiantes pueden atender clases presenciales solo a tiempo parcial o estudien desde casa nuevamente. Necesitan una solución integral y flexible para lo que se presente, ya sea que los estudiantes estén en la escuela o en casa. Con Electude, el aprendizaje es posible en cualquier entorno y aún así se obtiene el máximo potencial de los estudiantes. Prepárese para esta nueva realidad educativa. Haga de Electude su plan A y su plan B. Electude permite dictar clases, asignar lecciones y obtener resultados de pruebas en tiempo real y de forma segura desde la casa. Electude tiene los seminarios web, tutoriales y soporte directo que necesita para arrancar desde ya, enseñando de manera rápida y sencilla. Únase a las miles de escuelas que ya usan Electude para su instrucción, ya sea en línea o desde el local de clase. Arranque ya con electude.com. Let potential fly. Bueno, gracias por su atención. Este video se descargó de la página oficial de Electude, que es www.electude.lat. Ahí van a encontrar más información respecto a esta plataforma y todas las bondades que ella presenta. Como se puede observar, es una plataforma online interactiva que permite facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto a los estudiantes como
a los docentes y lógicamente a las instituciones que se dedican a la capacitación. De igual manera le puede servir a algún técnico mecánico particular que requiera aprender por cuenta propia. De ahí que nosotros también ofrecemos cursos complementarios para utilizar esta plataforma y a su vez incluirse en un plan especial de capacitación que tenemos. Voy a conversarles un poco más acerca de Lectude. Les había mencionado que es el líder mundial en capacitación digital. Está presente en más de 70 países con 35 idiomas. Es importante rescatar que esta compañía nació en Países Bajos, Holanda. Ahí tiene su sede de investigación y desarrollo tecnológico. No obstante, la sede comercial se encuentra en Boston, Estados Unidos. Actualmente existen más de 400,000 usuarios y más de 40,000 profesores e instructores capacitándose y enseñando en esta plataforma. Se ha ampliado a más de 1,700 lecciones y cuestionarios, y al momento hemos totalizado las horas de aprendizaje en esta plataforma y está superando las 900 horas de cursos y módulos del tema automotriz. Asimismo, la plataforma dispone de un simulador de diagnóstico que, como se puede observar, es idéntico a un vehículo convencional que tiene todos los dispositivos necesarios para hacer la prueba y verificación de componentes. Este simulador de diagnóstico tiene 3 niveles: básico, intermedio y avanzado, o como se denomina en el Lectude, básico, avanzado y especialista. Adicionalmente, se especializa en lo que es sistemas de gasolina, diésel e híbridos, que como se pueden observar, están aquí algunas imágenes que son sacadas de la plataforma. Bueno, ¿qué es el Lectude? Es una plataforma muy sofisticada y completa en educación digital. Es interactiva y permite capacitar a los técnicos, tecnólogos e ingenieros de la mecánica y la mecatrónica automotriz. Esta plataforma permite un importante ahorro de material e insumos, puesto que lógicamente las personas que requieran aprender o enseñar ya no van a tener que invertir en equipos caros o inclusive en vehículos que van a permitir lograr el aprendizaje. Acá, como se puede observar, tenemos un entorno que es bastante real. Se puede ver a una estructura de una caja de cambios, acá abajo una placa electrónica donde están todos los elementos que de manera muy real el estudiante o el docente van a poder analizarlos. El programa permite un acceso al contenido en cualquier momento y desde cualquier lugar. O sea, la plataforma está presente 24 horas al día, 7 días a la semana y los 365 días al año. Así, cada uno se organiza en función de su tiempo y le puede dedicar un horario específico para su aprendizaje. Esto es importante puesto que está adaptado a la nueva generación digital de aprendices. Hoy en día, todo el mundo utiliza equipos electrónicos sofisticados o básicos, smartphones, tablets, computadores, y por lo tanto el Lectude está adaptado a que funcione en cualquiera de estos dispositivos. A continuación voy a indicarles en un video de el entorno de la herramienta. Básicamente, el simulador, que esto está en la web, existen cantidad de informaciones sobre este simulador, ¿sí?, que uno puede acceder, donde se puede ver una orden de trabajo que es simple e interactiva, una barra de herramientas donde el usuario, ¿sí?, puede acceder al vehículo, puede amplificar,
y desmontar algún componente, desconectarlo de la misma manera como lo hiciera en un vehículo real. El vehículo que nosotros tenemos en la plataforma es del tipo estándar, no es un vehículo que tiene un sistema de inyección estándar. Existen equipos e instrumentos que son muy prácticos que se pueden probar en simulación. Además, la plataforma dispone de un tablero donde se puede encender el vehículo, acelerarlo y ponerle en todas las posiciones que se necesite de la llave, ¿no? Asimismo, se puede amplificar la señal y, como se puede notar, el ruido va a cambiar. En este caso se va a hacer una prueba para verificar el pulso que otorga la ECU al inyector. Simplemente se enciende el equipo, se coloca en automático y se puede empezar a observar cómo varía la frecuencia del ancho de pulso. Asimismo, este osciloscopio dispone de más opciones y otro canal para hacer el resto de pruebas. Funciona tal como un osciloscopio real. El equipo también dispone de un sistema de diagnóstico comúnmente llamado escáner, el cual funciona al identificar el vehículo, dirigiéndose a los sistemas y verificando los códigos de falla que están presentes o a su vez los flujos de datos similares a los que se presentan en un escáner. El vehículo se comporta como un sistema real donde los códigos de falla van a ir apareciendo y cuando se arregle la solución van a desaparecer y todas las fallas presentes en sensores, módulos y actuadores van a ir apareciendo y desapareciendo de acuerdo a la corrección de fallas que usted realice en el simulador. Por otro lado, también se dispone de una pantalla para graficar ciertos flujos de datos que son importantes para el diagnóstico. Otras herramientas que son muy importantes también es el multímetro. Entonces, como se puede observar, también un manómetro de presión, un cargador de baterías y lógicamente un plano eléctrico que va a permitir llegar al diagnóstico. Más información pues en la página oficial www.electude.com o www.electude.lat. Esta herramienta le aporta y le apuesta al constructivismo, que es una metodología muy utilizada por los países desarrollados en sus centros de educación que le apuestan al proceso de enseñanza-aprendizaje a través de juegos o de aprender haciendo las cosas. Entonces, ¿cómo lo logra? Pues además del simulador, tiene una serie de dispositivos como este tablero, el cual se permite interactuar o conectar con el software, de tal manera que usted pueda resolver fallas de manera física real en el hardware o en el equipo que está aquí y a su vez en el software. De igual manera existen otras componentes o tableros para aprender. Por ejemplo, aquí podemos ver los sensores de un sistema de frenos ABS, entonces donde puede el estudiante ir conectando acá y verificando todo el funcionamiento, las curvas de operación de estos sensores. Finalmente, el Electude tiene su insignia, que es un Toyota Prius, el cual se lo puede acoplar al software de tal manera que se puedan arreglar fallas. Desde luego, todas estas aplicaciones que acabé de mencionar son costes adicionales a lo que actualmente tiene la plataforma, ¿sí? Y acá en la parte derecha se puede observar, ellos son los socios, los fundadores y directores de la compañía. Se puede acoplar esta herramienta también a los institutos, a las universidades o a los colegios. Inclusive
las escuelas de capacitación. Y el Electude se acopla con un dominio. Este dominio viene en el buscador del Internet especificado, que se lo crea cuando la institución solicita, obviamente, su acceso. Es así como podemos observar de una institución el dominio. Y en el dominio tienen 3 tipos de acceso: como estudiante, como profesor y como administrador. Cuando se elige este dominio, que es institucional, el número de docentes es ilimitado. Y los estudiantes, desde luego, tienen que adquirir una licencia individual para su proceso de enseñanza-aprendizaje. En nuestra empresa tenemos un dominio institucional. Como se puede observar, está ahí nuestro logo de Ingroup y el dominio, ¿no? Que en este caso es ingroup.electude.com. Ustedes pueden digitar este dominio y en la web les va a aparecer este entorno. Sin embargo, no se van a poder inscribir mientras nuestra empresa les dé el acceso. Para el acceso, pues hay unos valores muy económicos que nosotros hemos diseñado específicamente ante la actual situación del coronavirus. Por otro lado, también nosotros en esta escuela podemos admitir a profesores y a estudiantes para que realicen su proceso de enseñanza-aprendizaje y obviamente puedan conocer de todos los módulos de la plataforma. El entorno de Electude se divide en módulos, cursos, donde los módulos indican que los temas se van desagregando de una manera ordenada. Y los cursos agrupan 3 niveles donde están todos estos módulos. Así cada estudiante puede ir accediendo a todos los temas. Además se dispone de un buscador donde este buscador, por ejemplo, al digitar la palabra motores, permitió acceder a este módulo que dice control de válvula de la mariposa avanzado. Cabe recalcar que el Electude tiene 3 niveles: el básico, avanzado y el especialista, donde cada estudiante o cada docente accederá al nivel que le corresponda de acuerdo a su preparación. Y este es el entorno que existe para el aprendizaje de la plataforma. La parte izquierda siempre van a ser simulaciones, modelaciones o animaciones muy interactivas, bastante intuitivas y súper entendibles para que el estudiante o el docente puedan observar todos los fenómenos que ocurren. Por ejemplo, aquí podemos observar del motor. Más adelante ya vamos a revisar el simulador para que se pueda observar que todo esto es interactivo. En este caso se puede observar claramente que existe un entorno donde están todos los conceptos, definiciones, y en la parte inferior están las preguntas que van a permitir evaluar estos conceptos. Entonces esta es la presentación que tiene el Electude, y también se puede modificar en el caso de que algún docente requiera hacerlo. Desde luego tiene que tener los permisos de docente. Puede hacer una modificación a este módulo, puede copiarlo, editarlo, mejorarlo, etc. Por otro lado, también la plataforma tiene bastantes herramientas de ayuda para poder simular o variar estos parámetros. De tal manera que los rangos de temperatura, por ejemplo en la animación, se están desplazando, están cambiando, están rotando. Como se puede ver, podemos acelerar o desacelerar el motor. Entonces de esta manera todos los fenómenos que a lo mejor son un poco abstractos en la sala de clase o en un video, acá se los puede visualizar y palpar de una manera más fácil de entender. De igual manera, todos los elementos vienen de una configuración real
Y aquí, por ejemplo, se ha hecho una conexión de medición de voltaje del alternador en el punto positivo y se puede observar que hay un voltaje de alimentación. Asimismo, la plataforma le va diciendo qué es lo que debe hacer, qué debe ir conectando, dónde lo debe conectar, y posteriormente hay una opción de comprobar para verificar si usted hizo bien la actividad. El diagrama eléctrico y el esquema es muy importante, puesto que este va a permitir llegar a la solución de las fallas, pues en este caso también el ECTUDE hace énfasis en el aprendizaje de este tipo de diagramas, y es así que nosotros, por ejemplo, podemos observar aquí todos estos componentes y me puede indicar aquí qué es lo que debo hacer para aprender. Respecto al simulador, ya se había mencionado de que tenemos un tablero, los elementos y componentes que son intercambiables y los instrumentos de equipo de diagnóstico. Por ejemplo, acá estamos haciendo una medición, nuevamente a los inyectores, se verifica el ancho de pulso y a su vez podemos seguir regulando con estas escalas, subiendo en el eje Y el voltaje, cambiando el voltaje, y en el eje X cambiando la frecuencia o la amplitud de la onda. Ok, entonces ahora respecto al escáner que tiene este dispositivo, se puede observar en este congelado de pantalla que acá me hace una medición de algo muy importante, que son los ajustes de combustible a corto plazo y a largo plazo, que van cambiando, ¿no? Se puede comprobar fácilmente que si yo desconecto aquí un inyector, estos valores van a cambiar, tal como sucede en un vehículo, y a su vez se puede observar las RPMs del motor también, que se van a ir cambiando de acuerdo a las disposiciones de lo que yo voy haciendo en la plataforma. Bien, por otro lado también se dispone de este manómetro medidor de presión, y este elemento que es muy importante para los vehículos actuales para hacer un análisis de redes y multiplexados, redes CAN. Entonces se utiliza esta placa de pruebas, que esto directamente permite hacer una comprobación entre las redes, y de hecho en este momento se está haciendo una prueba. Finalmente, lo que dispone la plataforma, a más de todas las ventajas que se pudo observar, es de herramientas y equipos especiales, como por ejemplo una alineadora. Y lo importante de esto es que también tiene simulaciones de esta alineadora, entre otros elementos como torquímetros, multímetros, calibradores pie de rey, micrómetros, Plastigate y todos los elementos que uno pueda imaginarse en el área automotriz. Tiene mucha información que revisar. Les había mencionado que son más de 900 horas, por lo tanto es importante, si la adquieren, dedicarle un buen número de horas diario o semanales para poder conocer todo lo que tiene la plataforma. No obstante, y muy importante, también la plataforma tiene varios módulos para lo que son híbridos. Entonces se puede observar que ahí están los conjuntos, por ejemplo, el MG1 y el MG2 son los generadores de la parte de híbridos, y la batería también, desde luego, acopladas al inversor, ¿no? Esta es la primera parte de mi exposición. En la segunda parte ya vamos a enfrentarnos directamente con fallas muy comunes que van a ser objeto de un análisis por todos ustedes. Muchas gracias. Siempre les dejo este mensaje para que lo pongan en aplicación. Asimismo, los invito cordialmente a que verifiquen y le den like a nuestras redes sociales, a nuestra página de Facebook, canal de YouTube, página de Twitter e Instagram. Quien les habla, una vez más, el ingeniero José Luis Mullo, su amigo y colega automotriz. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de la plataforma. Podemos observar que se está desplegando los módulos, y en este caso estoy escogiendo lo que es trabajando con vehículos híbridos, y se puede verificar
todos los contenidos que existen acá. De igual manera, lo que es vehículos pesados, el simulador Electude, y lo que les mencionaba respecto a cursos, también se puede acceder, ¿sí? Por ejemplo, al sistema estándar, donde están herramientas, mantenimiento, etc. Si quiero, también me puedo dirigir hacia el simulador y ahí podemos observar que hay 3 niveles: básico, avanzado y especialista. Dentro del simulador existen una gran cantidad de fallas que son reales, las mismas que suceden en el vehículo, y ahí podemos observar que para cada caso existen una infinidad de fallas, ¿no? Para el módulo básico vamos a escoger esta falla. El inyector 2 tiene una resistencia demasiado baja. Para el docente, cuando está en la plataforma, le va a aparecer esta información. Para el estudiante, únicamente le va a aparecer esto, que ha sido remolcado por los servicios de asistencia. El fusible 2 ya se ha reemplazado y hay que comprobar la resistencia del inyector. Localizar el valor correcto de la documentación de taller y reemplazar si es que es necesario. Mil disculpas que voy a estar permitiendo el acceso a los compañeros. Seguimos en el diagnóstico de esta falla. Se puede observar en el diagrama que ahí está el inyector 2, el cual tiene este inconveniente al momento. Le damos inicio al módulo entonces. Esperamos un momento a que se cargue. Y procedemos a revisar nuestra orden de trabajo. Es importante aprender de una manera similar a la que la aprenden en un concesionario, es decir, utilizando una orden de trabajo. Al final, también la plataforma emite una factura en función de esta orden de trabajo. Y como les había mencionado, se puede amplificar o reducir el área de visualización del motor. De igual manera, el ruido, vamos a observar que revisar si hay contacto, revisar si hay chispa. Desconectar la batería. Sí, bueno, estamos analizando en este caso. Lo más importante que debemos de hacer es... Pues lo primero es escuchar y verlo. Si no se puede identificar, ya puede utilizar un escáner para que nos ayude. Habría que mirar si tenemos combustible, o sea, hay alimentación y chispa, ¿no? Que es lo más importante. Hay que revisar las dos cosas. Ajá. Todos esos pasos son muy importantes para poder analizar una falla. Sin embargo, acabamos de aprender un procedimiento. Antes de empezar a desconectar los componentes, es importante analizar las condiciones en las cuales existió esa falla. Posteriormente, revisar la información técnica, los planos, manuales, y de esa manera empezar a utilizar ya todos los equipos de diagnóstico. Todo esto es con la finalidad de poder realizar un adecuado trabajo y poder facturar correctamente al cliente. Puesto que existen ciertos clientes un poco complicados.
Bien, vamos a continuar entonces con nuestro análisis de la falla. Como podemos notar, está ahí el esquema eléctrico, donde están todos los componentes. En la parte superior está la línea de alimentación. En la parte del medio está la EQ. Y en la parte superior izquierda están, por ejemplo, el relé principal. Y podemos ver a su vez que la falla, como hace referencia al fusible 2, después del fusible 2 se alimenta energía a los inyectores. Y estos a su vez reciben el voltaje de las líneas A y B. No olvidar que en la parte inferior en cambio tenemos la línea de tierra y por otro lado las líneas verdes también indican los canales, ¿no?, para las redes, que es el CAN H y CAN L. El relé principal, los fusibles F2 y F11 y el relé que alimenta la bomba, ¿no? Y recuerden que el relé de la bomba, por ejemplo, al igual que todos los relés, necesita de que la EQ le haga una tierra para que funcione el campo magnético y a su vez permita el paso del número 2 al número 3. Asimismo el relé del ventilador, ¿no? Y de hecho todos los componentes funcionan bajo ese esquema. Por ejemplo, los inyectores, se puede observar que la EQ se encarga de hacerle tierra al inyector para que éste funcione. Entonces el elemento en discusión viene a ser el relé principal, que es del número K2, y el fusible F2. Asimismo, el inyector en mención es el número 2. Y por otro lado también pueden haber fallas en las que intervenga el módulo del control, un sensor inductivo, ¿sí?, que vendrían a ser otras fallas más complicadas de solucionar. Pero en este caso, como tenemos una charla de apenas 1 hora, vamos a analizar ciertas partes. Por otro lado, también tenemos todos los sensores, el sensor de efecto Hall, el sensor de pedal del acelerador, el sensor de caudalímetro de masa de aire o el MAF, la sonda lambda, que podemos ver que es de 4 cables, tiene una resistencia de precalentamiento, una niquelina, el ventilador, ¿sí?, entre los elementos principales. Desde luego no están todos los elementos, ¿sí?, que vienen en muchos de los vehículos actuales, pero son los principales para que se verifique el funcionamiento. Ya, entonces vamos a proceder a reducir un poco este plano para poder conectar los instrumentos y hacerlo similar en el taller, ¿no? Entonces decían que lo primero es identificar el vehículo, ¿cierto?, en el escáner. Una vez más, mil disculpas porque tengo que yo mismo permitirles el acceso. Vamos a leer los códigos de falla. Y en este caso vemos que no existe comunicación porque nos falta encender, ¿no es cierto?, el vehículo. No está en contacto, ingeniero, el vehículo. Por supuesto. Entonces es importante encender o poner en contacto el vehículo. Miren. ¿Ya? Entonces al poner en contacto ahí podemos verificar o a su vez realizar los siguientes procesos. Muy bien. Entonces vamos a acomodar esto un poco más hacia la izquierda. Y lógicamente ahora sí ya tenemos conexión. Ya ahí tenemos, miren, toda esta serie de fallas
el P0689, entrada baja del circuito del control del relé de potencia, SM, que es una falla complicada, no va a encender el vehículo. Y por otro lado también tenemos un código U0107. De igual manera tenemos más códigos sobre los inyectores que están abiertos aparentemente. Ingeniero, ahí están los 4 inyectores abiertos. Pregunta, ingeniero. Veo que el simulador tiene una M y una A. ¿Qué significan esas, ingeniero? Bueno, eso indica que es actual y la M que es memorizado. O sea, es un código ya permanente y este es el actual, ¿no? Entonces ahí se puede observar que hay muchos inyectores abiertos, pero probablemente los detecta como abiertos porque no hay energía en los mismos. Entonces, Gracias. Una pregunta, por favor. sí, diga. Cuando dice que hay una pérdida de comunicación con la TCM, estamos hablando de la computadora del motor. ¿No existe una conexión o se habla de otro sistema que no hay una conexión o a qué enfatiza este código? Bueno, en este caso, este dispositivo tiene una PCM que se comunica con la TCM, con la transmisión automática electrónica, y no hay comunicación en la red. Eso es lo que entendido. Listo, entonces como pueden ver, acá tenemos este código de fallas para nuestro análisis. Y de aquí viene el siguiente paso, que es analizar todos los circuitos para poder dar con el diagnóstico. Importante analizar que pueden haber fallas producto de una falla previa, como es este caso. En realidad no es que los inyectores están abiertos, sino que hay un elemento que ocasiona que el escáner lea esta falla. Ya, entonces vamos a tratar de acomodar el diagrama. A su vez vamos a utilizar todos los otros elementos para diagnosticar adecuadamente esta falla. ¿Sí? Entonces vamos a partir desde los equipos. Y bueno, acá podemos elegir entre el multímetro o el sistema de diagnóstico. Yo pienso que hasta ahí llegó el sistema de diagnóstico. Ahora quien nos va a servir más es el multímetro, desde luego apoyado en el esquema eléctrico. Una consulta, ingeniero. Sí, dígame. En este caso, tenemos ahí 2 tipos de códigos de falla, actuales y históricos, o los llamados freeze frame, ¿verdad? Si anotamos todos ellos y borramos los códigos, podríamos ver si están todavía presentes los de los inyectores, ¿no? ¿Es verdad, sí? Sí, desde luego, podríamos hacer esa verificación borrando los códigos, pero si no corregimos la falla va a permanecer la misma, ¿no? Ya, entonces recordemos la prueba para verificar si está cargando el vehículo, el voltaje es normal. Al arrancar sube el voltaje, entonces no hay ningún problema con esto. Se escucha, no está dando arranque. No se escucha. No, muy bien. No. Sí, en este caso, mil disculpas, yo voy a colocarles una opción para que puedan escuchar el sonido, ¿no? Ya, ahí seguramente van a escuchar.
Sí. Sí, bueno, entonces vamos a amplificar esto y nos vamos a ir al fusible en mención, que es F2. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, señor. Ya, es el F2, coincide efectivamente. Para que no quede ninguna duda, está el plano, lo cerramos. Bien, entonces utilizó el multímetro para comprobar estos elementos. ¿Ok? Tal como lo hiciera en un vehículo real. Entonces vemos que llega a voltaje, desde luego. Pero ahora vamos a ver a la salida del fusible, que ese es un proceso normal de comprobación. Así es. No hay llegada, ¿no? Como es un elemento barato, económico, yo lo puedo sustituir, ¿no? La plataforma simplemente lo que hace es sustituir por una nueva pieza, pero la factura, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En el momento de la factura, si cambiamos muchos componentes costosos, de pronto la falla no va a ser la idóneamente arreglada. Ya, entonces ahora sí podemos verificar que sí, pues ya tenemos acá un fusible y ya tenemos un uso del escáner que está tarifado. En este caso están en euros los valores. Tienen que convertirla a su moneda. Una vez que ya está puesto el fusible, ya, ahora notamos de que efectivamente enciende el vehículo, o sea que hay un problema en el fusible, pero no es tan sencilla la falla, no es que solamente cambie el fusible y ya quedó todo. Como se puede leer en la orden de trabajo, indica que el fusible 2 ya se ha reemplazado, ¿no? Y probablemente cuando existe una carga o una aceleración, ahí va a existir problemas, o sea que va a saltar el fusible o se va a cortar, como lo decimos acá. Sí, correcto. Entonces vamos a acelerar y en efecto se cortó, ¿no? Es lógicamente porque el fusible ya se dañó nuevamente, ¿no? Se cortó. Otra vez vamos a sustituir. Yo lo puedo hacer, pero al final tengo que encontrar con la solución. Entonces nuevamente me voy al sistema de diagnóstico. Y puedo hacer el ejercicio de borrar los códigos, ¿no? Nuevamente verifico. Voy a acelerar suavemente para que no se apague. Y en efecto, ¿no? Pueden no aparecer los códigos, pero la falla persiste. No hemos solucionado todavía el problema. Entonces lo que normalmente haríamos en el taller, irnos a datos en tiempo real o flujo de datos que se le conoce, donde voy a verificar lo más importante para estos casos, ¿no? Si quieren me van diciendo o a su vez yo voy a ir seleccionando. El avance de encendido. Muy bien. Ancho de pulso. El avance de encendido, ingeniero. Sí, correcto.
Ya lo voy a elegir. Short trim y long trim. Sí, los ajustes es FT, LFT. El voltaje de salida de la sonda lambda. Ok, sí, también es muy importante el voltaje para ver cómo está ciclando. Voltaje de alimentación del inyector de igual manera. Sí, señor. Ya. Se puede notar que la temperatura del motor va subiendo, ¿no? La falla persiste. Por motivos didácticos no soluciona la falla en menor tiempo. Recuerden que en el taller hay que solucionar rápidamente la falla, porque depende de eso los ingresos para el taller. Muy bien, entonces ahora ya tenemos efectivamente nuestros flujos de datos de las selecciones que ustedes me han Necesitamos sugerido. temperatura de agua también, por favor. Sí, lo podemos hacer a pesar que en el indicador también existe. ¿Ya? Ingeniero, si fuese problema de combustible, también deberíamos de ver la bomba de combustible, el voltaje de ella, pienso yo. Sí, lo vamos a ver posteriormente. ¿Ya? Pero aquí vamos a ir dilucidando todas las fallas. La plataforma me permite hacer todo. Entonces miren, voy a acelerar suavemente porque no quiero que se apague nuevamente. Ya. Y el ancho de pulso se puede notar que está muy alto. Son 10 milisegundos. Entonces ahí hay un problema. Más allá de la bomba u otro sistema, ahí hay un problema con el ancho de pulso. Y la sonda lambda también está ciclando en valores altos. Entonces tenemos por ahí otro problema. Los ajustes de combustible están en valores, si bien es cierto, pueden estar hasta el menos 25%, pero bueno, considerando este ancho de pulso de 10 milisegundos, tenemos acá menos 20. Y esto me va a ajustar notablemente de una manera rica la mezcla. Miren, los ajustes de combustible tienen valores, para mi punto de vista, están demasiado altos, ¿no? Negativos. No ha llegado su temperatura todavía, ingeniero. Sí, puede ser también que tengamos que esperar a que llegue la temperatura de funcionamiento. Sin embargo, ya tenemos un problema con todos estos valores, ¿no? Porque probablemente vayan a mantenerse. Sí, podríamos acelerar y poder diagnosticar y ajustar. Hay una mezcla de temperatura. Este es el mínimo y el máximo. Todavía no llegó a la temperatura para que empiece a ciclar y darnos el corto plazo. Así es, tenemos que esperar a que llegue a la temperatura normal de funcionamiento. Pero recordemos que no puedo acelerarlo, ¿no? Así es que, bueno, por lo pronto eso podríamos hacer. No sé qué más se les ocurre a ustedes. Bueno, si es que no hay alguna sugerencia, voy a continuar. ¿Sí? Y bueno,
Lo delicado de la situación es que no tenemos un osciloscopio, ¿no? No tenemos un osciloscopio porque estamos en un nivel básico. Posteriormente vamos a irnos a un nivel avanzado. Bien, me solicitaron que haga una verificación a la bomba de combustible, la vamos a hacer. Y lo que se revisa es la resistencia, ¿no? También se podría verificar la corriente, pero bueno, vamos a verificar la resistencia en este caso. Ya, tenemos un valor de 4 ohmios. Este elemento también se puede cambiar, pero en este caso está bien, no tenemos por qué cambiarle. Desde luego se puede verificar también la resistencia, ¿no? Aparte de la resistencia, la corriente, y como haría en este caso con un cable puente. Pondría en amperios y un terminal del multímetro, sí, iría Ingeniero, a la bomba. podríamos mirar tal vez el consumo, el amperaje ahí, cuánto está consumiendo, para poder ver cuál es el valor original de fábrica en consumo de amperaje y el que está generando actualmente, para ver si hay alguna diferencia, ¿no? Sí, por supuesto, lo podemos hacer. Pero como les había mencionado, con un cable auxiliar, no tiene esa opción Electude, ahí se debe conectar un cable entre estos dos puntos, y en los otros dos terminales, pues ahí iría el dispositivo para ver la corriente, ¿no? Sí. Lógicamente yo tendría que cambiar a amperios. Y utilizando la, La otra opción es en el fusible, ¿no? Bueno, ahí podía conectar este cable auxiliar y ahí debería conectar y verificar, ¿no? Pero obviamente debería cambiar los... en el caso, pero si está volando el fusible, ahí podríamos ir directamente con el amperímetro, ¿no? Sí, por supuesto. Ya nos vamos para allá. Entonces, Claro, pero esta iríamos directamente al fusible. Si nos vamos al fusible de la bomba de combustible, ahí podríamos poner nuestro amperímetro, ¿no? O no se podría. sí, claro que se podría. Ya, eso ya le digo, ya vamos y ahí podemos realizar esa medición. Pero mucho ojo que el multímetro hay que cambiarle la posición del cable rojo, debe ir a la Pregunta, letra A. ingeniero, disculpe, siempre he tenido esa pequeña curiosidad, las bombas de combustible, ¿cuántos amperios debe circular más o menos, o perdón, consumir más o menos ellas? Bueno, ese valor ya viene de fábrica, ¿no? Hay que verificar el valor que viene impreso en el catálogo. No es un valor que es único para todas las Ah, bombas. ok. Gracias. Ya. Bueno, entonces vamos a verificar el fusible 2 nuevamente. O el relé. Pero es importante que todos ustedes sepan cómo funciona un relé. Entonces me van diciendo, yo si no les voy a explicar cómo funciona este Sí, relé. en el fusible, ¿no? Podríamos tal vez ir para poder ver el consumo. Claro, como dice el compañero, es importante saber cuánto es el consumo real de esa bomba, ¿no? Porque no vamos a llegar en realidad a tener una idea clara si no hay. Sí, bueno, esta prueba también la podemos hacer, ¿ya? Pero como decía, primero hay que analizar cómo funciona este relé, ¿ya? Entonces no sé si hay alguien que me indique.
De no ser así, bueno, procederé a explicarles cómo funciona un relé, pero de una manera muy sencilla, ¿no? Recordemos que estos relés están numerados y tienen un diagrama, ¿no? Estos relés, ¿cómo funcionan? Bueno, siempre tienen una alimentación permanente, que en este caso es el terminal 2 de los relés. ¿Podría dar una explicación rápida de cómo opera el relé? Sí, a lo mejor tiene un problema en el audio. Es lo que estaba explicando, que acá se tiene un relé. Por el terminal 2 siempre va a haber la alimentación de voltaje. Y vamos a tener también por el terminal 1 la alimentación al bobinado. Y por el terminal 4 la EQ va a ser la tierra de este bobinado. Cuando se cierra este bobinado, ¿ya?, se produce un campo magnético que atrae y cierra el contacto de 2 a 3. Al cerrar el contacto de 2 a 3, pues obviamente ya tenemos que funcionan los dispositivos. Normalmente los relés tienen otras numeraciones. Ok, entendido. Sí, sí. Sí, tienen otras numeraciones los relés. Pero en este caso hay que hacer énfasis en el terminal que cierra el negativo de la bobina y el cual alimenta la bobina. Asimismo, el que alimenta permanentemente y el otro que permite el consumo del elemento. Bien, normalmente el 1 es en terminal 85, el 4 es 86, el 2 es 30 y el 3 es 87. Esos son los terminales que se van a tener en un relé convencional. En algunos casos vienen letras también. Letra A, B, C, D, E. Pero importante saber que el terminal 30 o el terminal 2 va a tener una alimentación permanente. Para este caso, para la bomba, le alimenta el F11. Sí. Sí. Correcto. Pero quien controla el relé de la bomba es la EQ, ¿no? Por el terminal 4. Es el terminal que técnicamente va a hacer funcionar a la bomba. Muchas de las veces saltan los drivers o los transistores que activan el negativo de estos relés en la EQ, y ahí eso implica una reparación de la computadora. A su vez se pueden, una vez que se entiende el funcionamiento, también se puede adaptar, ¿no? Haciéndole una tierra, por ejemplo, a un relé de la bomba, yo hago un puente y ya realizo una conexión del sistema directo. Entonces es importante saber el uso de estos elementos. Muy bien, y vamos a hacer la práctica de la misma manera como sería en un vehículo. La gran ventaja es que acá tenemos así más de 50 personas que todos pueden observar el manual. En una práctica real sería imposible hacer esto, que vayan viendo todos los fusibles que yo voy cambiando, ¿sí? Pero bueno, vamos a intentar hacer la medición. A pesar que estamos en un módulo básico, no creo que me permita hacer esto, ¿sí? Voy a medir la corriente, pero sí, bueno, lamentablemente tengo ahí este inconveniente de que no me permite. Sí, no me permite cambiar. Debería ponerle al terminal de acá, que está la letra A de amperios. Y el común se mantiene. Bueno, pero esa es la conexión que tienen que hacer ustedes a un vehículo real para verificar cuál es el consumo. En este caso,
Estamos verificando F11. Estoy tratando. Tienen paciencia, por favor. Recordemos que estamos en un módulo básico y en el básico hay ciertas opciones que no me permite la plataforma, ¿no? En los otros módulos, en el avanzado, ahí sí me va a permitir, o en el especialista. Sí, entonces hágale en cuenta que está dañado el equipo y no puedo medir amperios, ¿no? Entonces se complica más arreglar la falla. ¿Sí? Bien, entonces no podría hacer la medición por puesto que el equipo se puede dañar. ¿Sí? Esa conexión debe estar siempre en la letra A para verificar el amperaje. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna otra idea? ¿Alguna otra idea para el diagnóstico? Tal vez si me voy a la zona de los relés. Es importante, bueno, que participen porque ustedes son los técnicos, ¿no? Yo más hago es tratar de guiarles a través de la plataforma Electude para que puedan hacer un diagnóstico correcto. Bien, vamos a continuar entonces cómo haríamos el análisis, por ejemplo, del relé K2. Y del relé K2 se puede observar que por este terminal de color celeste, ¿no? Debería haber una salida de voltaje, ¿no? ¿Sí? Ya, se puede observar entonces acá que se encendió, tengo una salida de voltaje y así voy a comprobar con el resto de terminales. Ahora comprobé en el terminal naranja, también tengo salida. En el terminal lila, ¿sí? Que es la alimentación principal. Bueno, tengo más voltaje porque esta es la alimentación principal, viene directo. Y me faltaría el café. Esperan un ratito. Bueno, ahora vamos a hacer algo un poco más Ingeniero, práctico, ¿no? en el caso del escáner, ¿no me saca algún dato de algún fallando misfire, pérdida de chispa en un cilindro? ¿No me muestra algo así? No, no aparece esa falla. No aparece esa falla. Tal vez otros módulos, otras fallas también sí incluyan eso, ¿no? Pero acá no me aparece misfire. Ok, entonces ahora voy a hacer una prueba para medir la resistencia de los inyectores. Entonces mido la resistencia del inyector número 4, está en 16 ohmios y a su vez sigo haciendo las comprobaciones en los otros inyectores. Ok, entonces tengo acá 16 ohmios, está dentro de los parámetros. Ahora voy con el número 2, el que está defectuoso. Y miren, ahí tengo ya un indicio. Por fin encontré un indicio. Tengo una baja resistencia del inyector. Y este está normal, ¿no? Entonces ya por ahí ya voy solucionando a la falla. Voy llegando a la solución de la misma. Vamos a revisar nuevamente. De hecho, invertimos las polaridades. Miren. Y al tener un valor de resistencia bajo, la corriente va a ser sumamente alta. Y lógicamente, si tengo una corriente alta, pues ahí ya tengo un inconveniente mayor. Con el osciloscopio sería de probable. Pero no puedo, no tengo ese elemento. Entonces, ¿qué recomendarían ahí ustedes?
cambiar el En componente. caso de ensayarlo, pues se podría intercambiarlo por otro, ¿no? Para ver la falla en el cilindro. Sí, permite también hacer esa prueba. Podemos intercambiar entre ellos o probar con uno nuevo, ¿no? Pero hagamos lo que usted dice. Lo dejamos ahí. Este le cambiamos de allá. ¿Ok? Sí permite. Sí, claro. Sí permite. Sí, el lector permite muchas opciones más. No sé por qué no le permite lo del amperímetro, lo del amperaje. Es por lo que está en una versión básica. En el módulo avanzado ahí sí vamos a poder hacer esos cambios. Bien, entonces nuevamente llegamos a la misma conclusión. La resistencia está demasiado baja. Ahora no del inyector 2, sino del 3. ¿Ya? Y lo cual significa reemplazar el componente. Lo hemos hecho y vamos a probar. Tenemos el vehículo está a 40 grados centígrados, todavía no llega a la temperatura de funcionamiento. Ya vamos a hacer un poco de espacio. Y como se puede ver y escuchar, ya puedo acelerar el vehículo. ¿Sí? Y ya no tengo problemas en la inyección y respecto a que salte el fusible 2. Vamos a verificar nuevamente todos los códigos. Aquí hay un código, ¿no? Que probablemente sea un histórico memorizado. Vamos a borrar y nuevamente vamos a acelerar y a seguir probando. Bien, hacemos nuevamente la comprobación para ver si aparece el código de falla. Ya no debería aparecer porque ya está solucionado. Sin embargo, tenemos que hacer una prueba acelerando, la prueba de ruta que se le conoce, para garantizar la entrega del vehículo. Sí, vamos a continuar. Bien, y vamos a analizar algunos datos. Vamos a retirar algunos porque ya no son necesarios. Vamos a dejar solo los importantes. Ya, y ahí podemos observar temperatura del motor está casi ya llegando al valor establecido. Los ajustes, sí, todavía no se normalizan, habría que acelerarlo para verificar cómo está cambiando. El ancho de pulso es algo súper bueno, miren, ya bajó. El ancho de pulso, ¿te acuerdan que estaba en 10? Ahora ya bajó. Entonces ya tenemos solucionada la falla, señores. Miren. Y los ajustes ya se están normalizando, los ajustes de combustible. Tenemos en valores que ya están bastante aceptables. ¿Ok? Están alrededor del 5%. El ancho de pulso está en 2.6. Y bueno, ahí ya tenemos alguna solución. Quería preguntarle, ¿los inyectores manejan un voltaje promedio
más o menos, ¿qué podría decir? Un promedio de voltaje. Bueno, es el voltaje de alimentación de la batería. El de alimentación. Sí, el de alimentación, que son los 13.9 No, voltios. el de inducción, el que hace el daño. Ah, si es que es el voltaje de inducción, bueno, estamos hablando de entre 60 voltios. Para gasolina, para un diésel puede ser más de 200 voltios. Ese es el voltaje inductivo, pero ese no podemos verificar acá. Ok, entonces observen los datos, cómo van cambiando. Y de ser necesario me dan sus observaciones. La mayoría de los que están acá son expertos en el área automotriz, pueden irme indicando si están dentro de los valores permisibles. Sí, y vemos que el largo plazo cambia hasta 8, que es algo normal. El ancho de pulso se mantiene, ya hemos llegado a la temperatura de funcionamiento y por lo tanto no tenemos ningún inconveniente hasta el momento. Era solo el inyector. Sin embargo, es necesario continuar con el motor encendido para poder dar garantía. Bien. Si quiero verificar la sonda lambda, entonces ahora sí voy a comprobar que esté ciclando. Entonces está ciclando, vamos a ver. Entre 0.2 y 0.8 tendría que trabajar normalmente. Y en efecto está ciclando, entonces no hay ningún inconveniente con la sonda lambda. Sigo haciendo más pruebas. Recuerden que la sonda lambda, si tiene un valor alto indica mezcla rica y un valor bajo indica mezcla pobre. Cuando está ciclando se encuentra de los periodos normales. Pero un análisis un poco más exhaustivo se lo hace con el osciloscopio, el cual recuerden no tenemos. Bien. Ahora vamos a enfrentar la misma falla, pero en el módulo avanzado. Tenemos las mismas condiciones de falla. Es como que viniera un nuevo vehículo con una falla similar, pero ahora ya conseguimos los equipos. Muy bien, entonces ahora sí tenemos el osciloscopio, que miren, este es un elemento sumamente importante para el diagnóstico automotriz. Y de igual manera el vehículo no enciende, pero como ya sabemos que esta falla es la misma, ¿cierto? Entonces me voy acá al F2 y realizo el cambio. Ok. Listo. Ahí me va a permitir encender el motor, como se puede escuchar. Es interesante que también el Ectude cambia el sonido del motor cuando usted se acerca o se aleja. Es muy interesante, tal como es en un vehículo. Conecto el osciloscopio, entonces me doy on y le pongo en auto, ¿no? Automático. Si desean, o si no, hay que recordar la escala que estamos utilizando y mire, 5 voltios por división, la escala vertical, y 200 milisegundos por división, la escala horizontal.
Entonces tenemos aquí esta escala que está adecuada para poder medir. El equipo es bastante sencillo y sumamente fácil de aprender. Aquí tenemos la línea 0. Y tenemos casi 3 cuadritos, por eso me llega a 14 voltios. 5, 10, 15 voltios serían, ¿no? Pero como nos llega, tenemos 14. Bien. Si es que la batería estuviera muy baja, tenemos un arrancador de batería, pero este no es el caso. De igual manera, tengo otro canal si quisiera hacer otra prueba, pero bueno, en el básico no me permite hacer esto, ¿no? En el avanzado no me permite, sino en el especialista. Muy bien, entonces ahora sí voy a probar, por ejemplo, el ancho de pulso de comunión automático. Sí, correcto, eso vamos a hacer, ¿no? Que esto es lo que nos faltó en el módulo básico. Sí, en la sede universitaria tenían este programa de lectura y para que muy bueno, o sea, uno parte de la práctica pues no la mira aquí, ¿no? Es bastante la ayuda y lo que enseña este programa. Sí, muy buenos comentarios en la universidad, por ejemplo, lo están utilizando. De la Universidad de Antonio Nariño, en Pasto, Nariño, Colombia. Muy buena universidad y qué bueno que tengan este programa. Entonces, bien, de ahí opiniones sobre qué debemos medir en cuál terminal, qué voltaje debe llegar, cómo se debe comportar la curva. ¿El acceso a esta plataforma tendría un costo o cómo sería? Sí, el acceso tiene un costo mínimo, ¿no? Eso se los va explicando acorde al cliente, si es que es de alguna institución o si es que es de manera particular. Bien, entonces es importante recordarles que este es un osciloscopio real, también tiene un trigger y el trigger permite congelar la señal para poder hacer los análisis correspondientes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a utilizar nuevamente nuestro diagrama. El técnico de hoy en día, recuerden que debe utilizar solamente diagramas electrónicos y eléctricos. Bien, entonces acá podemos observar los terminales del punto 2 que van a ser tierra para el inyector. Y pues a su vez por el punto 1 alimentan positivamente el voltaje. Entonces debe haber un voltaje directo de alimentación. Eso es lo que nos indica el diagrama, ¿no? Ojo. En función del diagrama hay que hacer las mediciones. Entonces, podemos notar de que en el cable rojo, ¿sí? Necesito un poco más de zoom. En el cable rojo tengo algo, ¿no? Tengo una señal pulsante, pero que no es tampoco inductiva. Sí, y en los otros terminales, bueno, sí tengo la señal inductiva, pero algo sucede, ¿no? Están bien ajustadas las escalas. Hemos puesto en automático. Si queremos podemos cambiar también las escalas para el eje X, cambiando el periodo, 2 milisegundos por división, 5, 1, etcétera, ¿no? O el eje X también, el eje Y, perdón, lo podemos también cambiar. Sí, y en efecto ahí tenemos una curva aproximada, ¿no? Que la vemos, tiene alguna especie de problemas, tiene interferencias. Sí, como que no existe una muy buena saturación de
bobina del inyector. Entonces, sí, pues eso es lo que tenemos que corregir. Algo sucede, no tenemos un tiempo de quemado ideal, está demasiado alto, está sobrepasando los 4 milisegundos. Sí, ahí tenemos más claro, 2, 4 milisegundos, cada cuadro vale 2. Ya, y vemos que sucede igual en la número 2, existe un pico demasiado alto. Ahora, en la alimentación de igual manera tenemos un valor sumamente alto y en el 1 está normal. ¿Sí? Entonces hay que reflexionar sobre qué problema puede ocasionar una baja resistencia del inyector. No solamente le va a afectar al cilindro número 2, sino que podemos observar que eléctricamente le afecta a todos los demás componentes. Por lo tanto, vamos a sustituir la pieza, ¿cierto?, para poder verificar. Entonces, nuevamente vamos a medir. ¿Ok? Entonces, podemos medir en los cables rojos, que son la alimentación permanente a los inyectores. Y claramente se puede observar. Ahora si cambió, tengo un voltaje directo. Miren, tengo una alimentación directa todo el tiempo. En el cable rojo, todo el tiempo, miren, tenemos la alimentación, el voltaje de la batería, que eso es lo que en realidad debería observar. ¿Ya? Y el inductivo, bueno, ahora sí vamos a cambiar la escala. Sí, vamos a verificar el ancho de pulso. Cambiamos a 2 milisegundos, puede ser. Ahí está bien. Y en el eje Y, 20 voltios por división. Bueno, si queremos más exactitud, 1 milisegundo por división. Entonces tengo 3 milisegundos, 3.1 milisegundos. Miren, bajo el ancho de pulso en todos los cilindros, en todos los inyectores. Ha bajado a 3 milisegundos, que está dentro de un valor normal. Debería ser de 2 a 4 milisegundos, que es un valor normal para ralentí. Y de la misma manera, miren, lo importante de este instrumento del osciloscopio, yo puedo verificar las bobinas. Entonces debo tener claramente identificado qué principio tienen, ¿no? Serían bobinas COP. Son bobinas COP, correcto. Encendido disco. Disco. Entonces debo tener muy claro esto, ¿no?, para saber qué curva de operación es la que debo medir y cuáles son los valores. Entonces debería tener una alimentación, una tierra y una señal. Desde luego ahí podemos observar, tengo una tierra aparentemente, acá tendría una alimentación y el pulso. Y el pulso es diferente, si podemos notar. Voy a cambiar la escala del eje el eje horizontal. ¿Ya? Y podemos ver ahí, entonces miren, el pulso es cuadrado. ¿Ok? Es un pulso que efectivamente coincide con el principio de una bobina COP. Entonces más o menos tengo 1 milisegundo, porque tenemos que cada cuadradito vale 500 microsegundos. Entonces tendría 1 milisegundo aproximadamente. Son 2 cuadraditos. Y con alto de pulso de aproximadamente 5 voltios. Entonces 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios. Eso es lo que me va a marcar. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si hacemos esta prueba para todas las bobinas, ¿no? Muy importante que si yo desconecto alguna de las bobinas, también se va
a influenciar en el resto de sensores. Lo mismo que pasaba con los inyectores. Asimismo, si yo quiero medir, por ejemplo, un sensor CMP de árboles de levas, miren, tengo una onda cuadrada, pero a su vez la frecuencia es distinta. Y como se puede observar, obviamente si acelero, varía la frecuencia, ¿no? Ok. Y más adelante yo podría hacer también un ejercicio para calcular la frecuencia, porque eso es lo que debo tener muy claro. Además, la alimentación del sensor, la tierra del sensor, ¿sí? La alimentación es de 5 voltios y la tierra, que no debe superar los 30 milivoltios. Está dentro del valor normal. Y el voltaje de señal, ¿ok? Entonces ahí podemos observar 50 milisegundos por división. Tengo 100 milisegundos por división aproximadamente para la onda ON, pero son 150 para todo. Bien, entonces vamos a hacer un cálculo fácil. 1 dividido para 0.050 y esa es la frecuencia que tengo. Ahora voy a hacer este cálculo, pero vemos que la frecuencia ha cambiado. Entonces tengo aproximadamente 4 cuadraditos o 3 para la señal ON. 1 dividido para 0.03 y tengo 33 Hz. ¿Ya? Entonces esa es la manera de cambiar la frecuencia. Algunos manuales o boletines técnicos de servicio indican la frecuencia a la que deben operar a ciertas revoluciones, o ustedes pueden sacar esa tablita, la pueden hacer de un vehículo que esté en buenas condiciones, ¿no? Y cuando llega un vehículo malo, pues hacen la comprobación, porque eso va a cambiar según la marca. Bien, nótese que estos alambres también se pueden cambiar. Desde luego en el vehículo es más complicado cambiar, no es tan fácil como hacer un clic y sustituir el cable, no, en el vehículo en la realidad es más complicado cambiar todo esto porque involucra un arnés de cables. Llevar todos estos valores o métodos a la práctica es un poco más complicado, no es tan sencillo, bueno, pero la medición es la que tiene la principal fortaleza, la herramienta de lectura, ¿no? Muy bien, entonces adicionalmente, importante hacerles notar que hay que seguir un procedimiento acorde. Recuerden, primero verificar la información técnica del vehículo, de ahí pueden partir. Si no tienen la información técnica, pues probablemente van a hacer un proceso inadecuado y por lo tanto se va a dañar el vehículo, o a su vez van a quemar algún componente, etcétera. Y no se olviden que utilizar el diagrama es importantísimo, vital para cualquier vehículo, el esquema eléctrico. Bien, importantísimo para los que estamos en la mecánica, en los talleres. Siempre tenemos a veces clientes que reclaman por los precios, ¿no? Pues el Lectude aquí más o menos le da una perspectiva de cuánto hay que cobrar por ese trabajo. Podemos ver ese cambio del inyector, vale 76 euros, cables y conectores 8 euros, el tiempo de conexión de problemas 17 euros, ¿ya? Y un tiempo de trabajo extra, que viene a ser el tiempo que yo he estado explicándoles a ustedes la falla, ¿no? 55 dólares, total 158 euros, que me parece que es un valor estándar
normal para este tipo de fallas. Tendrán que acoplarlo a la moneda de su país. Pregunta, ingeniero, Sí, ¿el simulador está capacitado únicamente para fallas prefabricadas o aglomera todos los códigos de falla de, de, de motor? Perdón? bueno, son fallas prefabricadas que son muy similares a las de los motores convencionales. Sin embargo, cada marca tiene sus fallas y el Ectude es de una marca en específico. Es importante que en este último espacio, que ya hemos finalizado prácticamente la exposición. Ejemplo, si tenemos la falla de misfire en cilindros múltiples, similar a la que hemos estado viendo ahora, lo único que en esta tenemos directamente el inyector, aparece esa falla. Sí, gracias por la pregunta. Claro, hay más fallas y en el módulo especialista iba a aparecer misfire, fuego perdido, ¿ya? Pero bueno, esto ya sería cuestión de que cada uno ingrese a la plataforma. Nosotros les vamos a dar un acceso gratuito, no desde luego si es que en un futuro haya la opción de que activen su membresía, porque acá hay que pagar una membresía. Y bueno, ahí podemos verificar que hay fallas múltiples, ¿no? De red scan, de relés y probablemente fallas sobre la bobina. Entonces, cuando falla una bobina, ahí se ¿Se puede entendería hacer de que hay una pregunta acerca de lo del misfire? Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, esta falla de la masa de la bobina y ahí vamos a tener, cuando hagamos el diagnóstico, pues un misfire, fuego perdido, pero ya en el escáner, ¿no? Entonces, esto es lo que ya se tendría. Ahí está el diagrama, está el elemento en cuestión, que es la bobina 3. Y lo que harían es darle a inicio del módulo. Y de ahí ya dependerá de cada uno de ustedes lo que tengan que hacer para poder llegar a la falla, a la solución. ¿Sí? Si es conectar adecuadamente, cambiar el componente, entre otros sistemas. Ya dependerá el proceso, la metodología, obviamente la práctica hacia el maestro va a darles mejor solución, pero siempre utilizar la orden de trabajo, leer todo lo que nos dice, ¿no? Que sería muy similar a lo que hacemos en el día a día en nuestros talleres de trabajo. Bueno, entonces les dejo. Sí, gracias. Gracias. Sí, muchas gracias a todos y les dejo para que analicen más fallas y nos veamos en otros cursos de especialización. Muy buenas noches a todos y éxitos en sus labores.